Queridos amigos, buenas noches. Les habla Francisco Carmona, director de ANAQUE, Conciencia Sistémica. Y hoy nos reunimos para compartir el tema de la enfermedad y la pretensión de estar por encima de los demás. Un cariñoso saludo de bienvenida a quienes se están conectando para compartir este espacio. Así que bienvenidos. Espero que la reflexión de esta noche traiga elementos que nos ayuden a nosotros a repensar nuestra vida, nuestro destino y sobre todo que nos ayuden a integrar aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser integrados y llevados a otro nivel de conciencia. Hace 8 días estuvimos hablando del tema de la vida y la enfermedad. Y estuvimos diciendo en un primer momento que ante todo la vida es movimiento y que donde hay movimiento hay vida y el movimiento de la vida es un movimiento de crecimiento, de creación, de expansión. Y que también dijimos que cuando ese movimiento se suspende, la vida enferma. Bien, hoy vamos a ampliar estos conceptos de salud, de enfermedad, y vamos a hacer lo posible por tener una conciencia diferente de aquello que rodea nuestra existencia y sobre todo a tener una conciencia diferente de la enfermedad. La enfermedad viene para curarnos. La enfermedad nos cura. Y entonces no es un enemigo nuestro, ni es algo que nosotros nos tengamos que empecinar en rechazar. Tampoco se trata pues de buscar la enfermedad, porque buscar la enfermedad no sería una actitud muy sabia que digamos, pero como la enfermedad hace parte de nuestra vida, es una realidad inevitable, acogerla, comprender el sentido de su existencia, pues se convierte también en una herramienta eficaz para nuestro crecimiento personal. Siguiendo la línea de las constelaciones familiares, del pensamiento sistémico, vamos a decir dos cosas acerca de la enfermedad que nos van a ayudar a introducir nuestro tema. Un tema que vuelvo y repito es la enfermedad y la pretensión de estar por encima de los demás. Esas dos afirmaciones de las que les hablaba hace unos segundos son las siguientes.
La primera, la enfermedad es un programa de supervivencia de la especie, del individuo y del sistema. Aquí hacemos referencia cuando definimos la enfermedad como un modo de supervivencia. Si ustedes se dan cuenta, a veces las personas se preocupan más de la vida cuando se enferman que cuando están sanas, o como se dice en la calle, aliviadas. Entonces, las personas cuando gozan, hay personas que cuando gozan de buena salud, la vida les es indiferente. Y lo mismo que el autocuidado, que es el principal signo de conexión con la vida. Cuando una persona tiene una buena relación consigo misma y con la vida, sabe cuidarse a sí misma y sabe cuidar la vida. Cuando la relación comienza a tornarse difícil, entonces la persona actúa sin ninguna responsabilidad y sin ningún cuidado. Y la enfermedad entonces viene y le hace tomar conciencia a la persona de lo importante que es cuidarse. Porque si no se cuida, dice la enfermedad, desaparecerás físicamente. Entonces el temor de desaparecer de esta existencia física hace que las personas dispongan a hacer lo que negaban o desconocían cuando se gozaba de buena salud. Entonces, vuelvo y repito, la enfermedad es un mecanismo de supervivencia. A través de la enfermedad, yo me puedo conectar de nuevo con el valor de la vida, especialmente de la vida saludable. La segunda afirmación es la siguiente. La enfermedad es un movimiento del espíritu para sanar la conciencia familiar, llevando a los individuos a la reconciliación con lo que ha sido excluido. Al respecto, digamos algo. No podemos caer, como dicen algunos autores, en la pretensión de creer que todo lo que sucede es consecuencia de alguna exclusión que hemos hecho en la vida. Ahora, tampoco podemos creer que lo excluido carece de importancia en el bienestar y el equilibrio del sistema. Al respecto, me voy a valer de un pequeño cuento de la filosofía Zen que dice así. Un día estaba Buda predicando y se le acercó un hombre y le escupió la cara. Buda cogió el manto y abrazó a aquel hombre. Sin embargo, los discípulos de Buda reaccionaron de una manera diferente a la del maestro y se lanzaron con el hombre para propinarle una buena golpiza.
Buda, cuando logró establecer el equilibrio, la paz, le dijo a este hombre: tú has actuado como un espejo nuestro, así que por favor te invito a que nos visites a menudo para que nosotros sepamos si estamos actuando coherentemente con el amor y la compasión que predicamos, o simplemente esa compasión y ese amor son el resultado de una hipocresía nuestra, porque al final somos profundamente agresivos. Bien, entonces, la enfermedad, en este caso, sería como ese hombre que viene y cuando nosotros estamos tranquilos y confiados en que todo marcha bien, nos escupe en la cara y hace que salgan de nuestro interior aquellos impulsos negativos y destructivos de nuestro comportamiento. La enfermedad, en ese sentido, desenmascara nuestras falsas posturas ante la vida. Y es que he podido ver y también he podido sentir, lógicamente, que a veces nuestros discursos de paz, de reconciliación, de armonía, se vienen abajo cuando enfrentamos la enfermedad. Seguramente que algunos de ustedes o personas cercanas a ustedes han visto durante este tiempo de pandemia que algunas personas que decían ser sus amigos incondicionales, personas que les amaban y que estaban dispuestas a acompañar su vida, cuando se dieron cuenta que ustedes tenían el contagio del coronavirus, pues simplemente esas personas los dejaron de llamar, se dejaron de comunicar con ustedes, y aun sabiendo que ustedes estaban enfermos, nunca llamaron para decirles: necesitas algo, podemos hacer algo por ti. Y seguramente algunos habrán experimentado ahora que se ha dado una apertura más amplia, y con la apertura entonces la posibilidad de salir a la calle y lógicamente con un mayor grado de exposición a contraer el virus, de resultar contagiados, ver cómo personas muy cercanas empezaron a tratar con distancia y a poner barreras. Entonces, con esto que estoy mencionando, quiero llamar la atención cómo la enfermedad pone al descubierto la autenticidad de nuestras palabras. La autenticidad de nuestras palabras. Así es que esta expresión de Bert Hellinger, de que la enfermedad nos lleva a la reconciliación, no hace referencia directa a que nosotros
tengamos, aunque sí es importante, la necesidad de acercarnos a aquellas personas con las que estamos distanciadas, sino que también es importante que le demos un lugar en nuestra vida a la coherencia y aprendamos a reconciliarnos con los polos opuestos de nuestro decir y de nuestro quehacer. Entonces, resulta que nos va a decir la psicología profunda que todo aquello que yo excluyo me persigue y que si no me lo tomo en serio, se me va a convertir en destino, es decir, en una manera de ser, en una manera de vivir. Y entonces, la reconciliación nos exige superar, por un lado, las falsas creencias en la vida y también las expectativas que nosotros ponemos en nosotros mismos, en la vida y en los demás. Entonces la enfermedad nos cura de las falsas creencias sobre la vida, sobre nosotros, sobre los demás, pero sobre todo, la enfermedad pone al descubierto el temor que nosotros sentimos cuando ella aparece o cuando se manifiesta en los demás a resultar afectados. Entonces, vuelvo y sintetizo esta frase tan compleja que acabo de decir, que la enfermedad pone al descubierto todo aquello que nosotros negamos de nosotros mismos y negamos de los demás. Una cosa muy interesante que nos va a revelar el pensamiento sistémico es el siguiente. Todo sistema familiar está movido por dos fuerzas contrarias. Digámoslo así, en términos generales, la vida se mueve entre la polaridad de la luz, la polaridad de la oscuridad. El mundo avanza en medio de la contradicción. La guerra no es otra cosa que la expresión de las dos polaridades que existen, que cuando se activan, finalmente terminan siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el que le declara la guerra al otro tiene una intención de paz y el que acepta la declaración de guerra también cree en la paz y los dos se enfrascan en una pelea, cada uno creyendo que está buscando la paz y al final desconociendo que más que la paz están ejerciendo la violencia y que la paz no se alcanza engendrando la violencia, sino generando encuentros por un lado y por el otro teniendo apertura de conciencia y dando posibilidad de escucharnos en nuestras diferentes visiones de la vida sin sentirnos amenazados, pero sí invitados a buscar el camino de la síntesis o de la integración que nos permita a todos
estar en paz con todos. Y entonces, digámoslo de manera ya más explícita, las dos fuerzas que se hacen presentes en la vida familiar son, por un lado, la fuerza de la cohesión. Todos queremos estar unidos. No queremos que ninguno se separe, sino que todos estén ahí, agrupaditos y caminando al unísono en la misma dirección. Y la segunda fuerza es la de la individuación o autonomización, como diría Vergel. Bien. Esas dos fuerzas, lógicamente, están al servicio de la vida. Pero cuando una excluye a la otra, genera malestar al interior del sistema. Y entonces, esa búsqueda del equilibrio es lo que nosotros vamos a nombrar como enfermedad. Ahora, cuando nosotros creemos que el verdadero sentido de la vida es la cohesión, nos estamos poniendo por encima de los que consideran que la individuación y la autonomización la verdadera fuerza motriz del crecimiento familiar. En consecuencia, los que creen que la individuación o autonomización es la única fuerza que debe existir al interior de un sistema familiar y niegan la cohesión, también están generando una pretensión de estar por encima del otro. Entonces, la pretensión de estar por encima del otro, el afán de creer que nosotros poseemos la verdad y que los que están ajenos a nuestra verdad están en la ignorancia, están equivocados y por esa misma razón son inferiores a nosotros. Vuelvo y digo, en esa pretensión se genera el desequilibrio del sistema y por la misma razón la enfermedad. Ahora, hay enfermedades individuales que manifiestan muy claramente el deseo nuestro de alejar de la vida ciertos aspectos que o nos llevan a la autonomización o nos llevan a la cohesión. Entonces, a veces, a través de la enfermedad, nosotros estamos expresando nuestra ira con el sistema familiar. Y en otros casos, estamos expresando la culpa que nos genera ser nosotros mismos. Ahora, y aquí viene una cosa que tal como yo la voy a plantear, pues es un ideal al que podemos marchar, pero en el que debemos tener cuidado de no terminar identificados e inundados por ese ideal. ¿Y cuál es ese principio del que yo hablo? Y es que la cohesión no debería amenazar la individuación y la individuación no tendría por qué poner en entredicho la cohesión.
Es decir, podemos perfectamente sentirnos parte de un grupo y sentirnos nosotros mismos, sentir que nosotros tenemos derecho a nuestra individualidad. Y por el otro lado, podemos ser nosotros mismos y no tener ningún temor a estar en el grupo. Entonces, este doble movimiento nos permite a nosotros mantenernos en equilibrio y ya dijimos hace 8 días que la salud es el equilibrio en la relación, en todos los ámbitos en los que esa relación se dé. Bien. Ahora, cuando se da la exclusión de algún aspecto, entonces se va a generar necesariamente un movimiento de compensación. Entonces, por ejemplo, trabajamos excesivamente. Al final, el médico nos va a incapacitar y nos va a mandar a descansar. Entonces, después de un periodo de un trabajo intenso y agotador, viene un periodo obligado de descanso. Y esa incapacidad que obtenemos, entonces es el movimiento de compensación. Es a través de ese movimiento, nosotros integramos aquello que creíamos que podíamos alejar de nuestra vida. Bien, ahora, al interior, eso hablando pues de nosotros mismos, pero hablando de la vida interna del sistema familiar, entonces manifestemos lo siguiente. ¿Cierto? Manifestemos lo siguiente. La cohesión del grupo está dada por el orden de la pertenencia, por el orden de la pertenencia. Entonces, la pertenencia, el lado oscuro de la pertenencia, puede impedir la individuación de los miembros. Puede impedir la individuación de los miembros. Y entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas familiares alejan, rechazan, marginan, distancian a quien quiere hacer cosas diferentes a las que el sistema tiene definidas como las que caracterizan a quienes pertenecen a la familia. Y entonces, el excluido se enferma por atreverse a darle un rumbo diferente a su existencia. Y esa enfermedad a la vez se convierte en un llamado para que los demás miembros del sistema lo miren y acepten su camino. Voy a traer a colación el ejemplo de una persona que me pareció muy simpático porque ilustra perfectamente este movimiento del que yo estoy hablando. Resulta
que esta persona se está planteando la separación, pero en su sistema familiar está muy claro que el que se casa lo hace para siempre. Y el sistema familiar ve con malos ojos a aquel que se plantea la posibilidad de la separación. Entonces, la persona en cuestión comienza a enfermarse y cada vez la enfermedad es más fuerte hasta que el mismo sistema le dice: el matrimonio a usted lo está acabando, el matrimonio a usted lo está enfermando. Lo mejor que usted podría hacer es separarse. Entonces el sistema cede porque no quiere perder a un miembro. De esta manera, la persona obtiene un permiso para hacer el mismo sin poner en entredicho la pertenencia al sistema. Y lógicamente, como tiene que suceder, una vez que se separa, comienza a gozar de buena salud. Y el sistema confirma lo bueno y lo bondadoso que ha sido el dar el permiso a este miembro. Y entonces, esta persona puede reemprender su vida y el sistema lo mira con complacencia. Bueno, un elemento aquí muy interesante que pasa en este ejemplo que acabo de señalar es que la persona se siente pequeña ante el sistema y por eso se enferma y así atrae la atención del sistema. Es decir, se hace niño y en lugar de obrar como adulto para transformar la relación con el sistema, se da cuenta que empequeñeciéndolo, pues también logra conquistar su objetivo. En el caso de la persona hipocondríaca, pues ella realmente no sufre, ¿cierto? Ella sufre porque no es reconocido su malestar dentro de los otros. Pero la persona hipocondríaca nos muestra la actitud que el sistema tiene frente al sufrimiento, a la vulnerabilidad de sus miembros. Entonces es muy simpático que los sistemas rígidos e inflexibles, sobre todo a nivel moral, son los más propensos a generar personas hipocondríacas. Bueno, entonces ahí tenemos pues un elemento interesante. Ahora, el otro movimiento, ¿cierto?, que puede generar enfermedad y es la necesidad de sentirse tan diferente del sistema que se hacen unos esfuerzos tan grandes que necesariamente se termina enfermando.
Vamos a poner un ejemplo que nos puede permitir comprender lo que estoy diciendo. Pongan atención, lo que voy a señalar no hace parte de ningún manual de interpretación de las enfermedades, ni más faltaba, pero sí es una dinámica que llama profundamente la atención. Y es esta. Acude a consulta a una persona con una enfermedad en la sangre. Una enfermedad en la sangre. Una enfermedad de la cual no voy a mencionar el nombre para evitar que empecemos a decir, entonces todo el que padece de esta enfermedad tiene esta circunstancia. No es así. Yo cada vez me convenzo que cada evento genera fenómenos propios según el sistema y la individualidad de cada quien. En este caso, esta persona enferma de la sangre con unos momentos de crisis muy grandes, muy dolorosos, cuando empieza a hablar de la enfermedad, nos damos cuenta que ella había sido una niña que había crecido bajo la tutoría única y exclusiva de la mamá, quien le había dicho que su papá había muerto durante el proceso de gestación. Resulta que no es así. El padre ha cometido un delito y entonces efectivamente durante el tiempo de la gestación es condenado a 20 años de prisión y la mamá, por vergüenza, se desentiende de la existencia de este hombre, que lógicamente sabe que viene en camino un bebé que lleva su sangre. Cuando este hombre recupera la libertad, se da a la tarea de buscar a su hija. La encuentra, le cuenta lo sucedido y cuando él espera que esta chica muestre comprensión por lo que ha sucedido, se encuentra que esta chica vierte sobre él no solo el dolor de la ausencia, sino también el de la vergüenza por ser hija de una persona que ha estado en la cárcel. Y ese sentimiento de vergüenza adquiere unas dimensiones tales que ella quiere renunciar a su sangre como expresión de renuncia a la relación con el hombre que la engendró. Entonces, aquí es muy interesante porque yo quiero rechazar
lo que me produce vergüenza, aquel elemento que me hace pertenecer, hacer parte de, y lógicamente, de la vida de alguien, en este caso el padre, y de un sistema familiar. Recordemos que el sistema familiar de la madre, al negar la existencia del padre, tiene una dinámica muy propia, y el sistema familiar del padre, todo lo que está en el sistema del padre que no se ha resuelto, se convierte también en la fuerza que empuja a la persona a, a vivir como parte de su destino un periodo de su tiempo en prisión. Hay una cosa muy importante, ninguno de nosotros pierde la individualidad frente a lo que hace, pero ninguno de nosotros es libre frente a las influencias de su sistema familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que no, hay muchas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que también están vinculadas con asuntos no resueltos de nuestro sistema familiar, y que aunque seamos seres libres y autónomos, dichos asuntos ejercen influencia sobre nosotros, sobre nuestras actuaciones y sobre nuestras decisiones. La libertad se construye en un diálogo permanente con el sistema al que pertenecemos y con nosotros mismos. Recordemos y tengamos muy presente, sobre todo, que nuestra conciencia, aquello que nosotros valoramos como bueno o malo, se ha ido formando en el seno de nuestro sistema familiar. Por eso, en la medida en que el sistema familiar, o mejor dicho, la familia se ha deteriorado, que los miembros de la pareja, que después se convierten en nuestros padres, pierden claridad sobre la justicia, el buen y mal trato, en ese mismo momento la conciencia se perturba, se oscurece y ya no sabemos decidir qué está bien o qué está mal, y sobre todo lograr un consenso social que nos permita una convivencia sana, tranquila, en paz, como dirían algunos. Bien, ahora, una familia que rechaza lo que está bien y lo que está mal, es decir, una familia que no tiene claro el concepto de lo que conviene o no para construir seres humanos que sirvan a la vida, genera mucha más enfermedad que un sistema donde estas cosas tienen una relativa claridad. Y es que dos posturas enferman tremendamente: la rigurosidad de la conciencia y la laxitud de la conciencia. Al respecto, dice Carl Gustav Jung, el fondo de muchas
enfermedades físicas y psíquicas está en un error moral, en una falta o en una falsa comprensión de la realidad. Y ahí, entonces, nosotros tenemos todo un trabajo que hacer. Ahora, digamos que el rechazo vehemente de lo que la conciencia nos exige, de lo que la vida nos invita a vivir, hace más parte de la actitud de ponernos por encima de los demás que del afán de encontrar y de vivir la verdad en la vida. Entonces, vuelvo e insisto, ¿cierto? La enfermedad expresa en muchas ocasiones el deseo nuestro de querer estar por encima de la vida, de nuestros padres, de los demás. En constelaciones familiares se dice que parece que en un gran porcentaje de enfermedades de cáncer hay un afán del enfermo de ponerse por encima de las fuerzas de la vida, de quererlas controlar, dominar y poner a su servicio. Sin decir que lo que voy a afirmar hace parte de una investigación, porque realmente no lo es, pero a mí sí me ha llamado muchísimo la atención durante el tiempo que llevo interactuando en consulta con personas que ya suma más de 30 años, ver que personas que pretenden dominar las leyes de la naturaleza, ponerlas a su servicio, usarlas para atar amores, para hacer que personas que se han alejado regresen o para destruir a otros, esas personas que ofrecen la pretensión de ellas tener el poder de manipular las fuerzas de la vida, curiosamente, en un periodo de su vida o al final de su vida, terminan padeciendo cáncer. Y entonces, como que el cáncer es una enfermedad que no solo viene a reunir la familia, sino que también nos viene a enseñar algo de ese misterio que entraña vivir con humildad y relacionarse con los demás desde la humildad. Entonces, ahí tenemos pues una cosa. Incluso Stefan Hausner, un constelador especializado en el trabajo con la enfermedad, dice que cuando llega a constelaciones una persona enferma, el terapeuta debe ser lo suficientemente humilde para decirle a la persona que la constelación no la va a curar, que en la constelación solo se va a encontrar el movimiento, la dinámica que enferma,
y que solo en la medida en que uno se atreva a hacer el cambio que la constelación le muestra, puede emprender un camino hacia la curación. Ahora, recordemos que la curación no solo está asociada al bienestar físico. La curación también entraña un bienestar en las dimensiones emocionales y espirituales de la vida. Y entonces a veces puede que la enfermedad biológica continúe porque ya se ha hecho un daño profundo, pero se produce la sanación espiritual y la persona aprende a ir hacia su destino conviviendo con el deterioro, por decirlo así, físico-biológico. Entonces, pasan este tipo de comprensiones que nos ayudan también a nosotros a sintonizar más con la vida desde la humildad, desde la humildad. Bueno, nos va a decir la teoría que las constelaciones dan luz sobre las dinámicas ciegas que provocan la enfermedad. Y también nos dice la teoría, a la designación del sistema, la persona responde desde su amor ciego, marcado por el pensamiento mágico del niño. El niño cree que él puede salvar a todos. Además, cree que su responsabilidad es hacerlo. Y entonces, esas dinámicas nosotros las podemos sacar a la luz en las constelaciones con las siguientes frases. Te sigo, te reemplazo. Eso quiere decir que el enfermo está incluyendo o bien al que excluye o bien al que es excluido. También la enfermedad puede estar asociado al deseo de compensar lo que alguien de nuestro sistema familiar dejó de hacer correctamente. Lo correcto, en este caso, no tiene que ver con lo moral, sino con el buen trato al otro. Y entonces, la enfermedad puede ser un deseo de pagar por el que cometió la injusticia o de expiar la injusticia cometida. Otra dinámica ya no está asociada al que excluye, sino al que es excluido. Y entonces el enfermo identificado con el excluido puede estar diciendo, yo expío la culpa como tú, yo me hago solidario contigo en aquello que hiciste y que no estuvo bien visto por el sistema, o me hago una víctima como tú, o te sigo en la exclusión. Es decir, a través de la enfermedad yo experimento exactamente aquello que tú experimentaste cuando los demás decidieron hacerte a un lado. Cuando un inferior se enferma con la pretensión de curar a un superior, ¿cierto? La hija al padre o a la madre al abuelo, a su propio padre, pues. Y
lo que se está expresando es, yo soy más grande que tú. Conocí el caso de una persona cuya mamá tenía una enfermedad que le provocaba fuertes dolores, y esta mujer le pedía a Dios que le diera la enfermedad que tenía su mamá y que liberara a su mamá del dolor y de la enfermedad si era posible, y que ella, a cambio, se ofrecía para sufrir por su mamá. Bien, no es Dios el que hizo esta cosa, pero le fue concedido que ella tuviera la enfermedad y el sufrimiento de su madre, y efectivamente su madre encontró el alivio en la muerte. Ahora, el inconsciente de esta persona literalizó la petición, y ahí tenemos como expresión de la pretensión de estar por encima de los demás o de creernos mejor que los demás a una persona que va sufriendo por la vida con la conciencia de hacerlo porque de esta forma ha liberado definitivamente a su madre. Esto, vuelvo, insisto, desde lo racional no tiene lógica, pero desde lo emocional, que entre otras cosas lo emocional es lo que dirige al mundo, no la razón como nos han hecho creer, tiene todo el sentido. Entonces, de lo emocional no tiene lógica, pero sí tiene sentido. Y tiene sentido es que alguien muy lleno de amor por su madre o por su padre, al verlos enfermos, crea o se crea capaz de suplantar al padre y a la madre en lo que hace parte de su destino. A veces hay personas, y aquí vuelvo, insisto, que frente a un enfermo le dicen, te sigo en la enfermedad o me muero en tu lugar para que tú te recuperes, para que tú te recuperes. A veces esto no tiene ni siquiera que ver con la familia, ¿cierto? Pero sí a mí me resulta muy curioso que en un barrio dos personas que habían crecido juntas, ¿cierto? Y que habían hecho la escuela primaria juntas, desde primerito hasta quinto. Después se habían casado y se habían ido a vivir al mismo barrio, a la misma calle, habían levantado a los hijos al mismo tiempo, y entre las dos se profesaban un gran afecto la una por la otra. Resulta muy curioso que una de ellas está enferma, gravemente enferma, la otra mantiene preocupada por el estado de salud de la que está en el hospital, todos los días pregunta, todos los días ora y todos los días le pide a Dios por el restablecimiento de la salud de esta persona. Curiosamente, curiosamente, yo no digo que esto haya pasado por nada, pues no asocio, pero sí es muy curioso que el día que la una muere, la otra sale de la unidad de cuidados intensivos y continúa eh, perfectamente su vida y sigue gozando de buena salud. Y entonces es muy curioso porque a la que muere, los médicos le dicen que goza de perfecta salud y va a vivir muchos años. La otra está en la UCI, lo que se está esperando es el deceso definitivo, y entonces el mismo día muere la que tiene buena salud y sale de la UCI
la, la que tenía, por decirlo de alguna manera, entre comillas, las horas de vida contadas. Y uno pone la atención por el vínculo afectivo y entrañable que había entre las dos personas. Ahora, en el taller del lugar que ocupa la mascota, que hemos hecho ya en 2 ocasiones en Anaquí, nos hemos podido dar cuenta que las mascotas, cuando eligen a su amo, el amor que sienten por su amo hace que ellas entreguen su vida con tal de que el amo continúe viviendo. Y casos de esos, pues ya podemos encontrar en mayor número y cantidad. Bueno, entonces, para resumir, la fuerza que cohesiona la familia y la fuerza que nos invita a ser nosotros mismos, cuando se viven desde la arrogancia, terminan generando movimientos más hacia la enfermedad que hacia la salud. En constelaciones, por ejemplo, se dice que los accidentes frecuentes son una forma de expiar por una culpa, especialmente cuando no se ha podido asistir en el momento de la muerte a una persona que dentro del sistema familiar goza de jerarquía, es decir, es un ancestro nuestro. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este espacio. Mi gratitud por estar presentes, por dedicar una hora de este día de descanso para que podamos compartir estas reflexiones. Recuerden que si ustedes consideran que este material les sirve a ustedes y les puede ayudar a otras personas, no duden en compartirlo, que para eso está. También esta charla la van a encontrar en el canal de YouTube de Anaquí. A todos, entonces, les deseo mucha felicidad. Pido para cada uno de ustedes y sus familias bendición, y queriendo Dios, nos vemos la próxima semana en otra reflexión sobre el tema de la vida y la salud.